Hola amigos, segundo día de RV Show y estamos ahora en el stand de Rexon RVs. Si no has visto nuestro video anterior, debes ir corriendo a verlo y luego vienes para acá o al terminar este vas y lo miras. En este video te vamos a mostrar todas las opciones que tiene este dealer y lo mejor es que tiene desde van, motorhome y una de las series más tal vez promocionadas que son los Winnie Bauer. Así que si quieres ver todas esas exhibiciones y tour y por supuesto cuánto pagan y algunos que otros tips, debes quedarte hasta el final de este video. Mi nombre es Rockmanis, así que acompáñame. Siguiendo con la saga de videos del segundo día del show de RV en Raleigh, Carolina del Norte del 2024, el show de RV más grande que hemos visitado este año, donde verás los modelos más increíbles que no habías visto antes, inclusive unas espectaculares tiny house, donde disfrutamos de 3 días emocionantes de grabaciones, pero en esta oportunidad te mostramos un nuevo dealer con modelos y precios que te sorprenderán. Así que si quieres disfrutar de todo esto y mucho más, debes quedarte hasta el final de este video. Comencemos. Bien chicos, y un detalle muy importante que sé que muchos nos preguntan en nuestros videos, porque por si no lo sabías, hacemos muchos videos de nuestras aventuras y por supuesto de los shows de las RV. Y la pregunta es, ¿dónde la compro, Rockmanis? Pues bien, hagan pausa para que puedan ver aquí el nombre de la página web. Recuerda que este video en específico va a ser de Rexon RV y lo mejor es que esta se encuentra ubicada en Wilmington, North Carolina. Ahora, el dealer como tal, lo bueno es que no solo las vende, sino que te presta el servicio, vende partes y también te las renta. Así que si tú quieres probar a ver qué tal, pues esta sería una buena opción para ti. Bien chicos, la primera RV que te vamos a mostrar es esta, que solamente vas a pagar $277 al mes. Esta, por si te preguntas qué marca es de la marca Winnebago, pero es la Micro Mini Winnebago, es del 2024 y déjame decirte el precio total, porque ya te dije que es menos de $300 al mes, pero el precio es $28,941. Ahora, aquí hay una información muy importante, que es que ellos te están diciendo que al ser aprobado con un 8.9% y lo vas a pagar en 180 días, tu pago de down payment, o sea, la inicial va a ser solamente $3,000. Recuerden que también eso es si ustedes tienen un crédito aceptable, no un crédito muy bajo. Así que eso es muy importante a la hora que te vayan a comprar su RV. Ahora los detalles más importantes de los otros datos se los va a dar aquí. Las primeras características que le podemos ver a la Micro Mini Wago es el peso. Es una locura de lo liviana que pesa apenas 3.755 libras y mide 20 pies de largo. La verdad duermen 3 personas, pero lo mejor de esta opción es que es all-road. Miren lo alta que está. Miren los tacos que tiene. Tiene un sistema de suspensión bastante rígido que te permite ir a muchos lugares. Y lo bueno de que sea tan pequeñita y tan liviana es que una camioneta pequeña, pero que pega por 4x4, la puedes jalar hacia donde sea. Pero ahora te la voy a mostrar por dentro para que veas lo bonita y lo detallada que está. Entrando acá al lado izquierdo tenemos una especie de como de coffee play. Por acá tenemos la cocina que está muy bonita. Tenemos más almacenamiento, sistemas aquí de calefacción. Miren, está en steel. Se siente como livianito, pero está muy bonito. Miren estas llaves que están acá, bastante detallado, con buena calidad. Lo siento que tiene muy buena calidad a pesar de que es tan pequeñita. Tenemos un microondas acá, que creo que puede servir para muchas otras cosas. Tenemos una cocina de 3 hornillas a gas, bastante almacenamiento para lo pequeña que es. Mira, las gavetas y las puertas tienen el mismo estilo, las gavetas que tienes atrás del Coffee Play. Oh, sí. Mira, y tiene el mismo estilo. Y tenemos un televisor súper plano acá, bastante bueno. Acá tenemos los sistemas de infoentretenimiento. Este es el comedor, bastante pequeño, pero me voy a alejarme un poquito para que lo puedan ver. Claro, por eso es que dice que pueden dormir 3, porque el comedor se te baja la mesa y entonces los cojines de espaldares los pones allí y ya allí te convierte en una tercera cama. Por eso es que esta sería ideal para pareja. Bueno, pero si tienes un niño también puede venir. Y me encanta porque entonces en las butacas del comedor hay más almacenamiento. Qué bien. Tenemos sistema de sonido en los techos y miren el tamañote del aire acondicionado. Es enorme, la verdad que está bueno. Tenemos un tragaluz aquí en la puerta, casi que entra en como el tractor también. Y ahora vamos a la cama, chicos, miren, su cama es bastante grande y tenemos más almacenamiento sobre la cama. O sea, está bastante práctica para unos viajeros continuos, por lo menos que salen de vacaciones. Y para la privacidad tenemos una cortinita que está sellada por esta parte de acá arriba, miren.
Esta partecita aquí tú ruedas tu cortinita y te puedes tener más privacidad y puedes dormir tranquilo. Y la cama... Pero muéstrale la nevera, mira la nevera. Mira la nevera, voy a tener que sentarme porque el espacio es bastante reducido, mira. Bastante profundo la nevera, o sea, Sí. bastante generoso los tamaños, tiene bastante compartimiento. Este es el seguro que Ese pensaba es el seguro que tenía. para que no se abra cuando esté en la vía. Chicos, miren el baño, Adelante. miren qué belleza de baño, tenemos el trono acá. Estos materiales que están aquí, obviamente es como una especie de plástico laminado, sí, una especie de plástico. Y la ducha. La ducha también es un laminado, mira, esto se cierra acá como una pestaña plástica, bastante bueno. Oh, es retráctil, se jala. Sí, es retráctil. Y esto también es plástico. Y tenemos un tragaluz acá arriba. Bien, chicos, un detalle que se me había escapado era el toldo externo, que es enorme, más un sistema de sonido en la parte de afuera. Y tenemos bastante almacenamiento de este lado, miren. De los Tenemos dos más lados, depósitos puedes de los ver. dos lados, abarca de lado y lado. Y ahí tenemos los controles de los paneles, porque estas minivagos tienen como adaptadores para poner lo que tú quieras, baterías, paneles solares. La micro minivago se ajusta muy bien. ¡Oh! Tiene una Mira, ventana esa aquí. es la ventana aquí de la cama, solo que no nos dimos cuenta porque la Exacto. tapa la nevera. No, esta micro está muy buena, me encanta porque es súper livianita. Para una pareja está súper Sí. ideal. Oh, tenemos una ducha Una externa. ducha externa, no la habíamos visto. No la habíamos detallado. Miren, chicos, tiene una ducha externa. Aquí tenemos como tomas de corriente. Mira, escalera Tiene para tú escalera para revisar los techos si vas a poner los paneles solares. Oh, también tiene cámara retrovisora, mira. Y eso es muy importante. Y el repuesto. El repuesto. Oh, está Ahora perfectísima no esta nos dimos micro. cuenta, esta no tiene paneles solares. creo. No, pero se le puede poner. Ok. Así que vamos a mostrarle ahora la siguiente, la mini, porque esta es la micro, ya lo sabes. Bien amigos, ahora les vamos a mostrar esta mini bago y lo mejor es que está espectacular porque tiene hasta una litera y me encanta porque tal vez pueden dormir hasta 5 personas. Ahora, ¿cuánto cuesta esta? Esta cuesta $30,991 y lo mejor es que el precio mensual que tú vas a pagar es $296, es decir, literalmente menos de $300. Ahora, vamos a verla por dentro porque está espectacular. Si te encantó la mini micro, esta te va a fascinar porque te puede llevar a toda la familia, tal vez de 4 o hasta 5 personas. Así que vamos a verla. Y antes de entrar a verla, vamos a darle los detalles del peso y la longitud. Pesa 4.049 libras en seco y tiene una longitud de 22 pies. Y lo mejor es que es un slider, o sea, tiene una parte que se expande hacia afuera. Y es para 5 personas diarias. Así que vamos a chequearla ahora a ver si es lo que tanto las personas están viendo, porque están entrando muchas personas, así que vamos a ver. Bien, chicos, empezando desde afuera, podemos ver que tiene un toldo enorme retráctil. Tenemos equipo de sonido acá afuera, tenemos también la ducha de agua que tiene la micro también, pero aquí sí podemos ver drásticamente los conectores de los paneles solares, corriente 110 y la carga de agua, ¿sí? Y detallen los neumáticos que tienen para off-road. Ahora sí podemos entrar y miren, chicos, entrando al lado derecho tenemos nuestra cama Queen, puede ser Queen. Bastante almacenamiento, como ya vimos anteriormente en la otra. Tiene luces tanto aquí arriba como debajo de las gavetas, mire. Tiene puertos allá de carga y un puerto USB, está muy buena. Ventanas en los dos lados, mire. Está Ventana aquí, espectacular, me encanta, ventana allá. me encanta. El comedor es que ese slider, mira, es bastante grande. Aquí también se puede, aquí pueden dormir 2 personas también. Aquí tenemos la cocina. ¿Qué te parece, mi amor? Mira la cocinota. No, mira, está espectacular. ¿Sabes qué me encanta de Winnebago? Que te está ahora poniendo una decoración de colores así como Hermosa. que unos tonos pasteles bellísimos. Este es entre azul, verde y gris. Está Sí. espectacular. Tiene su televisor aquí para que tú puedas verlo bien desde la cama o bien desde el comedor. Inclusive los chicos, si están aquí, pueden echar También lo ahí pueden una ver porque miradita. esto se mueve, chicos. Mira, esto se mueve. Sí, ahora, ¿qué me encanta que tiene? Está en estilo aquí. Me encanta que ahora están agregando Cargadores inalámbricos. cargadores inalámbricos para los Oh, mira, teléfonos. también tiene una cosa que se extiende aquí. Mira, tiene una parte que también mesita puedes. adicional. Oh, está perfecto. Y la cocina, que nos encanta que sea de gas, porque eso quiere decir que si tú lo pones paneles solares te va a rendir tu energía eléctrica. tu energía eléctrica. Entonces tiene 3 hornillas, tiene horno microondas. Ahora, para acá está lo más espectacular que los que tienen niños les fascina, porque tiene una litera aquí doble espectacular y tiene almacenamiento bajo, que es lo que más me Oh, encanta. también, está espectacular. Ahora- Oh, mira, también estoy detallando que tiene el aire acondicionado por ductería. Ay, esto sí está, Está chévere. chévere, o sea, el aire acondicionado está interno, Porque- perfecto. Que cuando está por ductería, la vibración no es tan grande como cuando el aire acondicionado está es una sola pieza aquí concentrado. arriba, concentrada en una Ok, sola. ok, Esta ok. parte vibra y todo el techo suena. Eso es lo que hemos aprendido. Y cuando es por ducto, como las casas, Como el aire estos. acondicionado está mejor distribuido, la calefacción está mejor distribuida y no suena tanto. Así Ya. que
tengan eso en detalle. La verdad es que me está encantando la Winnebago como opción. La nevera está espectacular, mira. Sí, la nevera está bastante grande, profunda. Sí, está grande. También tenemos Sí. un baño muy parecido al otro. Tenemos plásticos acá con laminados. También tenemos la persiana retráctil, que esto me encanta. Todo el baño es plástico, obviamente es perfecto para limpiar. Tenemos esto que mucha gente no lo sabía. Esto es un lavamanos, chicos. Literalmente esto es una especie de lavamanos. A mucha gente no le gusta porque se acumula el agua aquí, se ensucia. Inclusive vimos una persona hace tiempo que estaba haciendo un hueco, ¿te acuerdas? Para que el agua drenara, pero lo importante es que lo tienes pues, como opción. Y tenemos un tragaluz acá arriba, perfectísimo, y la ducha. Así que, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Yo le doy pulgar arriba a la Winnebago. También tiene cámara de retroceso, tenemos la escalera para subir al techo. Y aparte también tenemos las tomas para prender y apagar las luces externas. Aquí está. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta Winnebago? A mí me encantó la Winnebago, está muy bien. Para mí, me encanta, para mí comprarla de forma personal. Bien chicos, tercera opción de la Winnebago, pero esta no es tan mini, aunque diga aquí mini, porque imagínate que tiene doble puerta de acceso, así que déjame decirte cuánto cuesta. Cuesta $36,924 y lo mejor es que tu pago mensual sería $352. Ahora, si te preguntas cuánto sería más o menos el down payment, serían $3,800 y la pagarías en 180 meses. Así que vamos ahora con los otros datos que le tiene aquí. El peso es de 6.430 libras y tenemos un largo de 28 de largo, o sea, 28 pies. Así que si tú lo estás viendo en metros, porque por ahí nos dijeron, ¿y por qué no ponen en metros y kilos? Señores, recuerda que vivimos en Estados Unidos y aquí todas las personas que nos ven en nuestra comunidad, las que lo van a comprar, todos los lugares donde van a ir tienen que medirlo en pies y el peso es en libras. Tal vez para Latinoamérica, pero en Latinoamérica no creo que te vayas a ir a comprar una de estas. Si pudieras, pero para que la comunidad lo entienda y si lo vas a poder disfrutar en este país, tienes que medir en las medidas de este país. El hecho de que sean dos, a nosotros es una cierta ventaja, porque hemos visto bastantes de estas cuando se le explotan los neumáticos en la carretera y por lo menos uno te deja seguir andando. Tenemos bastante almacenamiento en la parte de acá, tanto atrás como delante. Allá también tenemos otro almacenamiento muy grande y bastante espacioso. Sí, va hasta el otro lado. O sea que tenemos bastantes conexiones. Mira, ya nos dan los cables de conexión para 35 amperios. ¿Sabes qué? Que tiene un ducto de aire también allí, mira. O sea, para que no se caliente todo lo que lleves ahí, de repente llevas la cava, llevas la comida, llevas algo que quieras mantener almacenado, y bueno, aquí lo tienes también. Tenemos cámaras de retroceso, todas tienen cámaras de retroceso. El toldo es inmenso, casi que abarca toda la extensión de puerta a puerta. Detalle que me encanta en la Winnebago, amigos, es que tenga la ducha externa. ¿Por qué? Porque la ducha externa es importante para cuando tú estás lavando, cocinando o te quieres limpiar antes de entrar a la RV. Y el hecho de que también tenga todos los ductos aquí afuera disponibles, inclusive las conexiones de 110, como para el televisor, la parrillera, tenemos también la conexión para los paneles solares, todo está perfecto aquí afuera. También tenemos speaker. Entrando por la parte trasera, literalmente tenemos el cuarto, el master, está hermoso, bastante almacenamiento, gigante, ductos de aire acondicionado, luces acá. Acá tenemos las conexiones para el televisor, una cama, literalmente parece king, no es king, es queen, pero está bastante grande. Tenemos almacenamiento, los laterales, todo mucho, inclusive hasta acá abajo. Tenemos puertos USB también. Acá tenemos bastante almacenamiento, gaveteros, sistemas de smoking. Tenemos puertas corredizas acá. Miren ese baño, espectacular. También tenemos extractores, ducha plástica. Wow, mira, el sistema de ducha está muy bueno, bastante moderno. Tenemos una pequeña bañerita ahí. El zinc es de metal, es de acero, inoxidable. Tenemos bastante sistemas modernos acá. Y aquí tenemos más almacenamiento y bastante almacenamiento al frente del baño, literalmente, pero eso pertenece a la cocina. Y aquí está la nevera, es bastante grande, amplia, muy profunda. ¿Sabes qué me gusta? Que parece una cocina tipo bar, pero o como diríamos nosotros, en forma de L. Y tiene bastante almacenamiento y eso me encanta. Imagínense, miren este chiquitito ahí como para meter todos los aceites, la sal. Ellos están manteniendo un estilo así como que muy plain, muy acomodado. Tiene este microondas que también puede servir como grill. Me encanta que tenga la cocina a gas, porque eso quiere decir que tú vas a salvar toda la energía posible. Y miren este televisor espectacular, o sea, este sistema de entretenimiento donde tú puedes guardar todo lo que quieras. Y está ese comedor que además esta es la parte que se retrae, o sea, que lo puedes sacar y meter para que se amplíe, ¿verdad? Exacto. Y también recuerden que aquí pueden dormir
dos Hasta dos personas personas. más. Sí, También. es otro sofá cama, por eso que dice que pueden dormir hasta 5. Hasta 5 personas. Porque está ya el cuarto que ya les mostró Exacto, aquí. aquel lado. Está este que pueden dormir 2 y acá también pueden dormir 2. O sea, pueden llegar hasta dormir hasta 6. Ahora, súper cómodo, relajados, 4. ¿Será que la familia Cheverlay se termina comprando una de la marca Winnebago? Mira, porque está súper. Esta me Está encanta. súper. Y el tamaño y el peso está No, perfecto. y el hecho de que tenga doble puerta está espectacular. Porque, por ejemplo, si aquí están durmiendo los niños y tú quieres salir Sales y por no allá. despertarlos, y porque uno se para más temprano, tú sabes, hacer tomas del amanecer y todo eso, entonces sales por allá. Exacto. O por el contrario, no quieres ensuciar todo esto, entonces te metes por allá directo al baño. La verdad está perfecto. Me gusta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál de las 3 Winnebago que acabamos de ver, cuál es la mejor? Por supuesto, no se pueden despegar de esa pantalla porque vamos a grabar mucho más, y recuerda que la mejor manera de apoyarnos, suscribiéndote al canal, es totalmente gratis, activas la campanita ahí y YouTube te notifica cada vez que subimos un video nuevo de todas nuestras aventuras, informativos y por supuesto de los shows de las RV. Así que ahora sigamos viendo modelos de estas RV en este dealer en específico, que recuerden que se llama Rex Zone RVs. Bien, chicos, y un dato súper importante de las Winnebago es que te las preparan para los climas extremos, tanto el super calor como el super frío, y obviamente que son off-road porque te la puedes llevar Y te dan 3 años de garantía por fábrica. Y te dan 3 años de garantía de la estructura por fábrica, así que está espectacular. Bien, chicos, encontramos otra Winnebago y solamente vas a pagar $240 al mes. Si te preguntas cuál es el precio total, es $24,995, pero si la quieres comprar solamente darías de down payment $2,600. Ahora, ¿qué me está comentando Aquiles? Que esta es tal vez no tan de calidad premium, sino es una más económica, pero lo mejor es que obviamente el precio es más económico, así que vamos a ver cómo es por dentro para que ustedes puedan comparar con las 3 Winnebago que ya vimos y esta, y decidirse tal vez cuál es la que ustedes quieren comprar. Tenemos un peso de 4.100 libras, o sea, bastante liviana para lo larga que es, porque mide casi 30 pies y el largo son 26 pies de largo. La verdad está bastante bien y el precio está acorde para el tamaño y lo que tiene. Bueno, sí tiene un sistema off-road, no es tan soportable ni tan potente como los de la Winnebago, la Mini y la Micro. Son mucho más básicos, pero funciona, la verdad. Si es para viajar por carreteras tanto de asfalto como o grava, pero muy pequeña, esto te puede servir, mientras que las otras que les mostramos, si es para carreteras más fuertes, te puede salir fuera de Tal vez por del eso campo. son un poco más costosas. Por eso son más costosos, sí. Y la calidad es mucho mejor y tiene más variedad, que ella ya tiene las baterías incorporadas, esta no la tiene. Y tenemos un toldo retráctil enorme con luces LED que está perfecto. Y no tenemos speaker en la parte de afuera, cosas que sí tienen las otras, que no tiene speaker ¿ves? afuera. Así que tenemos bastante almacenamiento, como pueden ver, todo este espacio desde aquí hasta allá. Y lo que me encanta es que la otra puertita del almacenamiento se conecta, o sea que no es que tú tienes que llegar hasta allá para sacar. No. Y aquí está la ventana. Es la de la cama. Y ahora vamos a ver cómo es por dentro. Aquí le me dice que ya la vio y que se siente un poco apretadita. Y la verdad es que sí, miren aquí para pasar el cuarto principal. Lo que sí es que como todas las Winnebago tiene bastante almacenamiento, me encanta. Oh, sí, ¿Ves que mira, apenas entran los pies? Sí, o sea, es bastante reducido. Y aquí ya pierdes este espacio con este enorme mueble. Claro que no está de más tener tanto almacenamiento, Exacto, pero por eso pusieron la puerta corrediza, pero mira, siguiendo con la cocina, tiene solamente 2 hornillas, tiene eso sí el lavaplato de stainless steel, además tiene almacenamiento por aquí, por toda la parte de arriba, la nevera, el microondas está en la parte de abajo. Y entonces aquí es donde dice que pueden dormir 5 personas, porque aquí puede dormir 1 y en este sofá cama 2. No sé si me gusta mucho esta puerta. Yo creo que hubiese puesto una ventana allá arriba, porque mira Sí. esa pared ahí toda pelada ahora. No me gustaría esto. Yo, en vez de esta puerta, yo preferiría una ventana full Enorme, grande. exacto. O sea, Sí. no está mal, pero bueno, por el precio y el tamaño, ustedes pueden ir decidiendo. Y esto donde está el detalle, esta no se Esta no se extiende nada, extiende. esta es delgadita. Exacto, ya ahí pierde un poquito de espacio. Pero otra bueno. cosa es que recuerden que esto es un estilo de vida, a lo mejor esto es solamente para ir de Para paseo, ir de paseo. no para vivirla como tal, porque está un poquito
delgadita. Aquí acabo de descubrir dónde está el televisor, dónde va el televisor. Aquí están las Ay, conexiones. aquí. También vemos que el aire acondicionado está ducteado, muy bueno. Esa es Eso una está ventaja, el chévere, hecho de que eso tenga el está aire acondicionado ducteado. Mira, aquí está el aire acondicionado empotrado dentro. Cuando no está empotrado se ve hacia abajo como Sí, una bombita. como gordito. Se ve como un gordito ahí. Aquí tenemos un tragaluz que también es Extractor a la vez. al mismo Me tiempo. gusta. Tiene su malla mosquitera, porque la persona obviamente va a estar cocinando aquí. Miren, no es de nuestro gusto, pero está perfecta pero para está cualquier persona chévere, que está quiera chévere. comprar una de este modelo y a un precio económico, la verdad. Bien, chicos, si tu familia es grande, hemos encontrado la RV perfecta para ti en este dealer que se llama Rex Sons RV. ¿Cuánto vas a pagar mensual? $353 al mes. El precio total es $36,998 y lo mejor es que pueden dormir hasta 8 personas, o sea que es súper grande para los que tienen una familia numerosa. Ahora, es la primera que vemos en este video, en este dealer, con la cocina externa. Tiene la neverita y por supuesto esta parrillera que tú la retraes y puedes hacer aquí tu carnita asada. Nosotros que somos venezolanos, las arepitas quedarían, mira, tiene este toldo que, mira este toldo, Aquiles. Es inmenso, el toldo es súper largo. Claro, no abarca toda la RV, pero casi que el 70% de la RV la abarca. Ya viendo por acá afuera estas dos ventanas, sabemos que tiene literas internas. Tiene dos escaleras de estas que se esconden, inclusive algunas ya tienen con gatos, pero esta no los tiene gatos todavía. O tiene cámara de retroceso, también tiene para poner la escalera, no la tiene en este momento, pero se puede poner, o sea que la escalera se quita y se pone. Mira este almacenamiento que se ve, tal vez debajo de las literas, Oh, debajo de la maybe. litera, sí, allá se ven los pies de las personas. Está ¿Qué bueno. tal? Buenísimo. Oh, tiene caucho de repuesto, muy bien. Todas las que hemos visto tiene caucho de repuesto. Así que, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal les parece esta RV de casi 40 pies de largo? Está inmensa. El tamaño es de 38 pies de largo y pesa 8.600 libras. O sea que necesitas una camioneta de 3/4 toneladas para poder jalar esta bestia enorme. Pero la verdad es que es inmensa. Vamos a ver qué tiene por dentro, porque la verdad que creo que tiene muchos juguetitos para que ustedes lo puedan divertir. Y empezando por la puerta del frontal, tenemos este inmenso cuarto, bastante distribuido. Oh, ¿se mueve? Me sentí como que se Lo mueve. que pasa es que esta puerta literal es la puerta de la habitación. Exacto. Aire acondicionado no está ducteado, que es algo que ya acabo de ver, no está pero ducteado. en la habitación. Tiene pero para una, allá o sea, sí. tiene un aire acondicionado para la habitación. O sea, habitación. miren, chicos, tiene este aire acondicionado solo para la habitación. O sea, que ustedes van a dormir Sí. aquí espectacular. Exacto, estaría allá el televisor, todo este almacenamiento que tenemos acá. Está bastante grande. Por aquel lado también tenemos almacenamiento escondido. Tenemos puertos USB y tipo C. Ahí voy a poner mi pie. Mira, ahí está mi pie. Ese es todo el espacio que tienes cuando te vayas a parar. Así que cuidado Bueno, con, pero cuidado por con lo los menos ñames. no te voy a pasar encima para poder Exacto. bajar. El baño es inmenso. ¡Wow! ¡Qué baño tan grande! Pero ¿sabes qué? No termino de entender por qué hacen el baño así. Así y que no si alguien- así. Y es preferible que cerraran aquí y quedar el pasillo. Y quedar el pasillo Y libre. puertas corredizas. Exacto, puertas corredizas. Pero bueno, lo hemos esto es visto lo en que los hay. modelos Fifth Wheel. La verdad están buenos. Esto es lo que hay, miren. Está espectacular. Ahora Miren, salimos del baño y miren Y tiene esta puerta normal, sala inmensa. Wow. Wow, miren esto, chicos, es inmensa, inmensa. Miren, me estoy yendo hasta el cuarto de la otra, de donde Pero está hay la niña. otro baño allá, mira detrás Aquí hay de otro ti. baño, está detrás de mí. Ok, Wow, pero me mira, gusta, mostremos el me cuarto, gusta. la sala, cocina, comedor, todo al mismo Está tiempo. espectacular. No, y los acabados. Los de acabados de son- esto está buenísimo. Almacenamiento Por eso que pueden debajo de dormir los hasta muebles. 8, ya aquí van 2. El comedor se baja, pueden dormir 2 más. El mueble de aquí, el sofá cama se baja y pueden dormir 2 más, ya van 6. Y allá en las literas pueden dormir Aquí 2, están las que te literas, aseguro que chicos, pueden mira. dormir Aquí hasta está la litera. 4. Y como había mencionado Romario, aquí está el otro baño, que también tiene el coffee bar aquí, mira. Ah, no, es una oficina, porque tiene No. espacio para meter los pies, mira. Ay, Tenemos una Dios. oficinita aquí, con gaveteros también, y el Sí. baño está O sea, este bastante es un bueno. medio baño. Este es un medio baño, Sin aquí no hay ducha. ducha, pero muy importante, mira, tienes aire acondicionado arriba, pero bastante almacenamiento en el baño y espacio para tú hacer tus necesidades aquí y que los chicos estén disponibles para eso. Mira la Miren cocina, mira la cocina, La está cocina espectacular. está espectacular. Porque miren. está en forma de L, pero así hacia la pared. Entonces tiene Exacto. todo esto de almacenamiento, el microondas, la campana.
la cocina con 3 estufas de gas, Sí, me el encanta. lavamanos, que me encanta que ya te trae, mira, la tablita. Oh, la para tablita que ahora está te para el lavamanos sirve, también, funciona para hacer el y corte tiene y al todo mismo tiempo almacenamiento tranca. y la nevera. La nevera tiene un sistema de seguridad bastante complicado muchas veces, pero mira, se mete el de la mano aquí, se empuja y este es el botón. Pero es bastante profunda. Ay, Muy otra cosa que me encanta, mira, Chimenea. chimenea. Claro, ¿Qué chicos, les porque ustedes se parece? sientan aquí, miren el sofá, tienen el infoentretenimiento ahí, miren, aquí están mis piecitos para que vean que estoy sentado en el sofá. Me Y gustó. esta está bastante buena. ¿Les ¿Qué opinan gustaría ustedes? estar Aquí sí pudieran vivir cualquier persona, literalmente. Aquí viven literal sin ningún problema. Miren, chicos, esa puerta es corrediza. Y ¿Qué puedes cerrar tal? allí. Queda sellado, o sea, el cuarto queda allá sellado. ¿Qué Me tal? Yo pensaba que encantó. no. Y aquí tenemos el No me laundry. digas que hay otro. Ah, no. Oh, almacenamiento. El almacenamiento, Miren. o sea, más almacenamiento. Wow, está y bastante bueno. salimos por la otra puerta, porque recuerden que tenía 2 puertas. Exacto. Así que, ¿qué tal, chicos? Bien, chicos, y llegamos a la última, que es de la marca East West. La anterior también era de la marca East West, se nos olvidó decirle. Y el precio que van a pagar mensualmente son $287,22 mensuales y un precio total de $29,990. Así que, ¿qué les parece este precio? Me parece que está espectacular porque la verdad ya le voy a dar las dimensiones para que vean que entre precio y tamaño Está empieza a súper. valer mucho la pena. Porque esta belleza mide nada más y nada menos que 30 pies de largo. Es larguísima. Es Tiene una, bastante larga. duermen 6 personas. Tiene una slider, que el slider es la parte que se expande, recuerden eso. Y por supuesto pesa 6,288 libras, o sea, nada. Nuestra camioneta también la puede mover tranquilamente. Por fuera también tenemos un toldo externo que casi abarca todo la RV. Abarca las 2 puertas. Las dos que es lo puertas, que es lo importante. O sea, ahí ya ven la diferencia de A tamaño. diferencia de la que acabamos de presentar anteriormente, que el toldo no abarcaba las 2 puertas. Sin embargo, en este Sí, la abarca, las 2 Ah. puertas, ven, diferencia. También tenemos como la Winnebago, se copiaron de la Winnebago, tenemos la ducha externa, aunque aquella grande también la tiene, para lavarse los pies antes de entrar, cuando estés cocinando acá afuera. También tenemos por acá los ductos, la conexión para, mira, los paneles solares, pero tenemos ¿sabes qué estoy speaker. viendo? Esta tiene speaker. Aquella también lo tiene. pero, No son tan grandes como la Mini, la Winnebago Mini. Pero ¿sabes qué estoy viendo? Que esta no tiene cocina externa, la Esa anterior sí, sí. Mire, claro. allá al Pero es final que la estaba diferencia de cocina. pies es enorme, que ya es un apartamento gigante Sí, rodante. Como 36. Esto también 38. parece un apartamento, pero más pequeñito. Y entrando le empiezo narrando, wow, miren esta sala, comedor, cocina que está aquí. Espectacular, miren todo este espacio. No, Román se me puede quedar ahí para que encanta. vean ustedes la diferencia de tamaño. Miren Mire, este si yo me espacio. siento acá en el comedor, aquí ¿Sabes estoy qué me sentada. gusta de esta? Que todo este espacio está en la parte trasera y cuando uno está de viaje, chicos, recuerden que cuando uno se va a estacionar, entra de la parte de atrás hacia el frente. O sea, siempre la parte trasera de la RV es la que queda viendo los paisajes hermosos. Siempre es la parte trasera porque literalmente por delante tú la vas jalando. Entonces, que tú tengas en la parte trasera todas las ventanas y todo el área de socialización es espectacular porque la familia puede disfrutar los A ver, paisajes. dime qué Ahora, de acá ven nuestra perspectiva, Rosmar está sentado en el comedor que si la bajas se convierte en una cama bastante Para amplia, 2 personas. Súper. Estos sofás sí parece que no son sofacamas, son No, normales, son solo reclinables. pero están en la parte slider. Me sorprende que la nevera está en el slider, inclusive con los depósitos acá. Pero mira, sigue siendo esta marca que me gusta de este modelo. Parece una ventana y un televisor gigante, pero es la nevera, chicos. ¿Sabes qué tiene chimenea? Me Tiene fascina. De hecho, está chimenea. prendida. Exacto, y la tienen prendida. Miren, colores verdes, cambia de colores y todo. Tenemos un televisor ahí, creo que es como 40 y algo pulgadas, 48. Tenemos una cocina de 3 hornillas a gas. Tenemos el extractor, tenemos un microondas, más almacenamiento aquí. Speaker en los techos, está muy bueno. Oh, aire acondicionado por ducto, muy importante. Y este es el cuarto. Bueno, el baño está en el medio de nuevo. Una ducha con una especie de bañera también. Tenemos un tragaluz que no es extractor, obviamente. De este lado tenemos el lavamanos con sus gaveteros, sus Claro, espejitos. tal vez por eso tiene una puerta en la habitación, porque si alguien se está bañando y tú estás en tu habitación, pues tienes que salir de tu habitación y entrar por la puerta principal. Exacto, la verdad que sí. Llegamos a la habitación
Que por lo menos esta vez sí pasan los 2 piecitos, amor. Sí, esta vez sí pasan los 2 pies. Bueno, de este lado no Bueno, tanto. de este lado. Pero sí, lo que ven, mira, me voy a echar para atrás para que Súper vean amplio, el cuarto. súper Es bastante amplio. grande, tiene mucho almacenamiento, eso me gusta. Sí, y mira todo eso, el cabezal que está ahí chévere como para ver televisor, porque Exacto. aquí va a estar tu televisor. Tiene esta ventana que me encanta. Y saldremos por acá por la puerta delantera, miren chicos. Ah, pero Ahí ¿sabes está. qué? Que faltaría una baranda aquí, me parece. Sí, faltaría como una agarradera y una persona mayor por ahí le costaría, Sí. pero sí. Pero Para supiera mi que gusto. hay agarraderas que son plegables y se ponen, se las venden independientes. Que son de que tú como un palito pegado aquí, chicos, va pegado aquí y cuando tú las jalas, él se abre. Bien, chicos, ya terminamos con los modelos de RV en este dealer en específico, pero ahora ellos tienen también motorhome y van, así que vamos a ver esos modelos. Bien, chicos, llegamos a los motorhome y miren esta belleza de la marca Mercedes-Benz, obviamente en ahora compañía de la Winnebago, señores. Winnebago. Mira, ahí está, para que lo sepan, mira, ahí está la marca Winnebago. Es como la misma cooperación que hicieron con Livestream, pero ahora con esta marca. Está espectacular. Vamos a ver, Me encanta. porque ya se van a sorprender con el precio, sí. chicos. Miren el precio. $142.957. Tu mensualidad sería 1.135. Darías un down payment de 14.550. ¡Wow! Te la van a pintar a 240 meses. Pero recuerden que ustedes están comprando aquí el carro y la casa. It's the best. For a Class C, Exactly. it's the best. Do you Even need- in Alaska, do you need- we have thousands of them in Alaska. Okay. Oh, yeah? And I used to fix them at Colorado in Alaska. But That's what- this floor plan, when you go in there and see that, It's you're gonna be amazing. like, Oh my God. it's the best Exactly. idea So that I I've have a question because do you know maybe more because do you have one already? What about when do you drive in Class C? Do you need a special license? No, Regular. nothing. Regular license. Oh, Class C. that's perfect. Okay, good. Bien, chicos, como pudieron ver ahí, pudimos conversar con esta dama que tiene una RV ya presente, un modelo clásico, dice Fitwheel ella. tiene Una ella. Fitwheel, imagínate tú. Y ella ya está pensando en algo como esto. ¿Por qué? Porque tiene las dos cosas en una y es más fácil de maniobrar, porque ella ya tuvo la experiencia en ir hacia Alaska. Y una de esas bajadas, ella sintió que cuando metía los frenos, esa cosa batía, temblaba, y obviamente te causa temor. Entonces ella dice, lo primero que tienes que aprender es a manejar con tranquilidad, con paciencia, no estés sacando los dedos por ahí por la vía porque te están molestando porque quieres que te apures. No lo hagas, tómate tu tiempo, échate por un ladito y pasa. ¿Por qué? Porque es peligroso. También algo muy detallado que ella dijo era con respecto a los frenadas. La frenada tiene que ser lenta, no puede ser Suavecita. una de golpe, porque si frenas de golpe y el peso de atrás te jala, puedes causar otro accidente. Entonces tiene que ser suavecito, tómatelo con tiempo, Tal frena vez poco los a poco. camioneros entenderán mucho eso. Exacto, y más si es un carro clásico. Ella dice también que pudiera ser que tengas una pequeña experiencia como la mecánica de las personas que tienen autobuses o algo grande para este tipo de motores, para este tipo de transmisiones, porque son grandes. Y ese tipo de autobuses tienen esa mecánica. Entonces es bueno que tengas eso presente a la hora de comprar una motorhome como Ahora, esta. yo le pregunté que si, como ella tenía bastante experiencia, que si cuando tenías la clase C necesitaban una licencia Oh, especial. exacto. No, necesitas una licencia regular. Recuerda que para tener una licencia de DLC o esas más grandes para camiones, tiene que pasar de los 30 pies. Si pasa de los 30 pies, ya ahí sí es Que obligatorio. por cierto, tenemos un video. Por cierto, tenemos un video explicando eso, vayan a verlos y lo tenemos en la lista de reproducción. Y chicos, vamos a mostrársela por aquí afuera mientras entramos porque está bastante visitada. Mira, aquí vemos el slider, que esto es parte del cuarto. Aquel slider que está allá es del comedor. Y también tenemos un depósito aquí muy importante para poner más a tus detalles, como las bombonas, tu cocinita externa. Tenemos una escalera externa que va hacia el techo, obviamente, para los paneles solares. Y aquí tenemos la conexión a paneles solares. Aquí está la conexión. Tenemos cámara de retroceso, ahí muy importante. Tenemos luces antiniebla, un toldo gigantesco con luces LED, la verdad es que está hermosa. Una pintura que es bastante, tiene relieve, muy bonita, tiene documentos, tiene como papeles, pero al mismo tiempo se siente como que fuera una pintura. Sí, es una pintura. Tenemos más almacenamiento en la parte de abajo, tenemos la corriente ahí 110 para afuera, tenemos luces también externas para no tener que prender las LED. Por acá podemos ver la parte de conducción, que es bastante amplia, moderna. Ya vamos a entrar a ver porque está full, pero vamos a tratar de hacer el intento. La cocina comedor se extiende, como están viendo aquí. Tenemos una mesita para comer, tenemos una cocina bastante hermosa, plásticos duros, tenemos un zinc de acero inoxidable, televisor, almacenamiento, cocinas aquí para 3 hornos, 3 hornillas, vamos a ver. Sí, 3 hornillas, perfecto. Bastante almacenamiento por acá.
ductos empotrados, muy bien. Oh, aquí está la rejilla de filtros, luces LED. Tenemos una cama grande acá arriba, perfecto para las personas. Tenemos más almacenamiento acá. La nevera está en el slider, no lo habíamos visto en el slider. Sistema nuevo de apertura para las neveras, perfectísimo. Tenemos otro pequeño slider acá donde está la cama, sí, una cama queen, Brandán, muy buena. El baño que no podía faltar, chicos, miren, plásticos, más tragaluz. Tenemos un sistema de sacado de aire acá, ductería también en el baño. Tenemos nuestro espejito, lavamanos, el trono y miren, la ducha. Muy bien, ¿qué tal? Bien, chicos, este fue el recorrido de la Mercedes-Benz en colaboración con la Winnebago. Está hermosa, pero el precio está bastante alto. Pero más sin embargo, aquí tenemos otra, pero está en combinación con la Ford. Así que vamos a ver esta que está acá. Está bonita también y está bastante amplia, pero te aseguro que el precio es mucho más bajito. Bien, chicos, como les venía comentando, sí, esta es más económica. Mira, van a pagar $973 al mes, un down payment de $12.200 para un precio total de $121.973. Son para 8 personas, o sea, van a dormir 8 personas. Tiene 2 sliders como la anterior, que era de Mercedes-Benz. Y también tenemos un largo de 28 pies. No vamos a darle el peso porque esta cosa jala su propio peso, así que no necesitan. Miren el tamaño enorme de esto. Tiene un toldo aquí enorme. No tiene luces LED, pero tiene una luz bastante grande y amplia. Almacenamiento que tenemos acá. Tenemos un ventanal enorme acá. También tenemos muchos neumáticos. No he visto que por ningún lado diga all-wheel drive, o sea, que sea 4x4. Creo que es transmisión sencilla, que espero que no, porque a mí me daría miedo conducir una cosa que solamente es de tamaño, que solamente tiene tracción trasera. Sería bastante arriesgado. Entrando tenemos pisos laminados hermosísimos. Una cocinita en forma de L, como la ven aquí, almacenamiento, más almacenamiento de ese lado, espectacular. Tenemos un comedor acá, muy bueno. Tenemos almacenamiento en la parte de arriba. Tenemos otra cama gigante aquí arriba con su televisor, chicos. ¿Qué tal está motorhome? Tenemos aquí un sofá, obviamente para poder ver tu televisión. Allá tenemos microondas en la parte alta. Oh, y empotrado tenemos la nevera. ¿Qué tal? Miren esos colores empotrados. Está hermoso todos estos colores que hacen ver como que la nevera fuera parte del almacenamiento. Hornilla para 3. Wow, miren este lavaplatos. Está hermosísimo. Más almacenamiento acá, bastante grande. Tenemos el extractor aquí arriba, exactamente arriba de la cocina. Entrando del lado derecho tenemos el cuarto. Un cuarto bastante amplio y grande. Bastante almacenamiento. Tenemos aquí el corriente para 110, conectores USB, ayer de aquel lado también. Acá arriba está el televisor, aire acondicionado por ductería. Y tenemos el baño aquí mismo en el cuarto, literalmente está acá. Miren esos lavamanos, miren ese trono. Y aquí tenemos el baño, chicos. Obviamente un extractor, ductería de aire acondicionado por dentro. Así que me encanta esta motorhome Ford, la verdad está hermosa y mira, todo el mundo quiere entrar a ver. Ya acabo de sacar mi duda, si las dos motorhome no son all-wheel drive, son real wide, o sea, quiere decir que es transmisión sencilla. Así que tienen que tener eso en cuenta cuando vayan a manejar una monstruosidad de esta enorme, hermosa, claro, obviamente. Pero el peso hay que tenerlo contemplado a la hora de manejar. Cuando vayan para las montañas o vayan a lugares así donde hay arena o tierra o barro, tengan eso presente que no es all-wheel drive, es simple drive, así que tengan eso presente. Bien, chicos, y llegamos a la van. Esto es lo que ustedes van a pagar mensualmente, $926 al mes. Tenemos un precio de $115.000 y mide 18 pies de largo. Es de la marca Dodge y es el modelo Ram, o sea, tiene un motor Ram allá metido, 8 cilindros, una belleza de motor. Tenemos cauchos de 18 pulgadas, bastante amplios, bastante buenos, unos rines muy buenos. Se nota que no es tan off-road como quisiera verla un poquito más alta como las Mercedes-Benz, pero por lo menos funciona. Vemos que tiene un sistema de aire acondicionado Coleman, está muy bueno. Tenemos sus mallas mosquiteras y ya vamos a entrar a verla porque está bastante solicitada. Por la parte trasera lo primero que vemos es el trono, que es uno de esos que tiene que tú sacar la tierrita y todo lo de acá adentro. Tenemos depósitos acá, más depósitos aquí. Tenemos más almacenamiento arriba. Aquí tenemos algo para sacar más almacenamiento, llevar cosas colgadas. Tenemos un extractor en la parte de arriba. Obviamente aquí está la cortinita. Mira, eso que está allá arriba para poner la cortina y tú poderte duchar, porque aquí está la ducha, aquí está la manguera que hace la ducha. Tenemos el lavamanos aquí, conectores 110 y un espejo. Así que ¿qué tal? La parte de atrás está muy bien, perfecto. Tenemos los asientos de conducción aquí, almacenamiento en la parte de arriba,
un comedor bastante generoso si se quiere. Obviamente esto se convierte en la cama también. Recuerden que esto es una van. Bastante almacenamiento acá. Aire acondicionado en la parte de arriba. Tenemos la cocina. Muy importante tener la cocina aquí. Mira, bastante almacenamiento. Todos los sistemas acá, inclusive de seguridad. Tenemos una cinturón de seguridad aquí. No sé por qué está ahí, pero está curioso. Los sistemas para conectar el agua y rellenar lo que son los tanques. Tenemos una ventanita ahí que al mismo tiempo se cubre. Está bastante bueno. Materiales plásticos. Y el zinc es de acero inoxidable. Miren el espacio, aquí pueden ver a Romaria sentada. ¡Oh, eso se extiende! Sí, y esa parte también, por eso es que hay un cinturón de aquel lado. ¡Oh, porque aquí pueden también ir se extiende! 2 personas allí. 2 personas más se pueden ir aquí sentaditas. ¿Qué tal? Hasta ahorita me parece que es una de las que tiene bastante confort, a pesar de todo que el baño no está en el medio como hemos visto. Pero la verdad, Pero está chéverísima. está muy buena. Miren El esto. precio no está tan exagerado como los que vimos en el show pasado, que pasaban de $1,000 mensuales. Aquí está en 900, si se ponen a ver, 926. Y está en $115. Tiene accesos, tiene una puertica corrediza, si se ponen a ver, miren. Es retráctil, acá está su toile, como le había mencionado anteriormente. Es de composting, quiere decir que usted tiene que sacar su cocinita de ahí y bañarse. Bien amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado este recorrido por este dealer que se llama Rex & Son RV. Así que espero que lo hayan disfrutado al máximo. Y recuerda que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Recuerda que es totalmente gratis y además debes seguirnos por todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y por supuesto Facebook. Así que nos vemos en la próxima. Muchas gracias por llegar hasta el final.